¿Alguna vez te preguntaste qué son los trastornos mentales y cómo se diferencian de otros problemas? Sí, vos o cualquiera. ¿Te preguntaste si tiene sentido referirse a ellos como enfermedades mentales o si es más adecuado evitar esta expresión? ¿Alguna vez te planteaste si los trastornos mentales pueden considerarse adaptativos o no? En un ser vivo hablamos de la función adaptativa de cierto rasgo o mecanismo si fue seleccionado en la historia de la especie porque contribuye a la supervivencia o a la reproducción. Un gran número de personas recibe diagnósticos psiquiátricos y se somete a tratamientos basados en esos diagnósticos. Esta situación resalta la importancia de pensar en la definición de los conceptos, la evidencia de teorías y tratamientos y las implicaciones éticas. En este video vamos a explorar la relación entre los trastornos mentales y las explicaciones evolucionistas, adentrándonos en algunas de las complejidades actuales de la psiquiatría y la psicopatología. Vamos a explorar estas preguntas y sus posibles respuestas desde un encuadre de la filosofía de la psicología y, como siempre, a partir de la bibliografía que pueden encontrar en el primer comentario fijo. El primer paso es reflexionar sobre el significado actual de las palabras y el conocimiento actual sobre los referentes. Los avances de la biología llevaron a categorizar a las ballenas como mamíferos y no como peces, y los avances de la química llevaron a definir al oro por sus propiedades químicas y no solo por sus características visuales. Algunas personas utilizan las palabras trastorno y enfermedad de manera intercambiable, mientras que otras personas establecen diferencias. Por ejemplo, algunos autores usan la palabra trastorno como categoría amplia para englobar tres significados distintos de enfermedad, como disfunción o anomalía objetiva, como experiencia vivida por la persona enferma y como un conjunto de expectativas y prejuicios culturales sobre cada enfermedad. En inglés se utilizan distintas palabras para estos significados: disorder, illness, disease y sickness. Hay tres posiciones principales sobre el significado de las palabras trastorno y enfermedad: objetivista, evaluativista y mixta. La posición objetivista plantea que refieren a una disfunción o anomalía objetiva. La posición evaluativista plantea que estas palabras refieren a una valoración negativa por parte del individuo o la sociedad. Y la posición mixta plantea que deben cumplirse ambas condiciones. Debe haber una disfunción objetiva y esa disfunción debe ser valorada negativamente. En la actualidad, posiblemente la propuesta más influyente sea la de Jerome Wakefield, que plantea que los trastornos son disfunciones dañinas. Esta propuesta es mixta porque combina el hecho objetivo de la disfunción y la evaluación de que produce daño. Tiene un componente descriptivo porque plantea que los hablantes, tanto médicos como personas sin formación, tienen la intuición de que un trastorno es una disfunción dañina. Pero también tiene un componente prescriptivo porque argumenta que ciertos modos de entender la disfunción y el daño son preferibles a otros, y utiliza esos argumentos para criticar algunas categorías psiquiátricas actuales. Concretamente, Wakefield argumenta que la disfunción debe ser entendida como la falla de un mecanismo seleccionado en la evolución de la especie. Justifica este criterio porque permite una investigación objetiva, mientras que otros criterios de disfunción dependen de valores personales o culturales y, por lo tanto, no permiten la investigación objetiva. Por otro lado, Wakefield argumenta que el daño debe ser causado directamente por el trastorno y no de manera indirecta por las actitudes del entorno social. Además, sostiene que los efectos negativos deben analizarse a partir de un sistema de valores y normas sujeto a discusión, en lugar de depender únicamente de intuiciones preteóricas sobre lo que está bien o lo que está mal. Justifica estos criterios porque las intuiciones preteóricas pueden basarse en ideas erróneas y prejuicios, y los daños indirectos no son intrínsecos al trastorno. Estos criterios permiten evaluar casos claros y casos controvertidos. Por ejemplo, la psicosis, que es cuando la persona tiene ideas delirantes o alucinaciones. En este caso, se cumplen los dos criterios en forma clara, porque hay fallas en los mecanismos adaptativos para percibir y formar creencias, y esas fallas causan malestar o deterioro significativo en el ámbito social, laboral y en otras áreas importantes de la vida.
La homosexualidad se eliminó del listado de trastornos porque no cumple ninguno de los criterios, ya que las personas homosexuales pueden vivir vidas plenas y pueden reproducirse si lo desean, y la discriminación del entorno social no puede ser utilizada como criterio de daño directo. La dislexia sí cumple el criterio de daño directo. La dislexia implica un conjunto de dificultades para leer y escribir, así que de manera directa impide acceder a actividades valiosas que requieren de la capacidad de leer y escribir. Pero hay discusiones sobre si cumple el criterio de disfunción, porque algunos piensan que el impedimento se debe a causas orgánicas que todavía no se conocen bien, y otros piensan que se trata de una variación normal que no debería categorizarse como trastorno. Una disfunción ocurre cuando un mecanismo no funciona correctamente en forma parcial o total. Existen varios conceptos de función. En un artefacto hablamos de la función planificada por quien diseñó el artefacto. En un ser vivo hablamos de la función adaptativa de cierto rasgo o mecanismo que fue seleccionado en la historia de la especie porque contribuye a la supervivencia o a la reproducción. A veces también hablamos de función para referir a la contribución de una parte para que un sistema pueda funcionar bien. Por ejemplo, el cuerpo humano necesita niveles óptimos de glucosa en sangre para funcionar adecuadamente. La falta de glucosa provoca mareos y debilidad, mientras que el exceso daña los vasos sanguíneos y los riñones. El rango óptimo se considera funcional y los niveles bajos o altos se consideran disfuncionales, ya que perjudican el funcionamiento normal del organismo. Wakefield argumentó que las propuestas objetivistas y evaluativistas puras, es decir, aquellas que definen el trastorno exclusivamente por la anomalía objetiva o por la valoración negativa del individuo o la sociedad, en lugar de combinar ambos criterios, resultan problemáticas. Esto se debe a que no describen adecuadamente el uso común del concepto o generan problemas que podrían evitarse mediante la propuesta mixta. Reconoce que existen casos controvertidos, pero sostiene que eso no constituye una objeción a su propuesta porque en todas las propuestas hay situaciones que generan debate. Propone distinguir los casos que califican como trastornos y los que no califican como trastornos, y tener en cuenta que la intervención médica no se limita al tratamiento de trastornos. Por ejemplo, el dolor de parto no es un trastorno y eso no implica que los médicos no deban intervenir para reducir el dolor. A la vez, el tratamiento de un trastorno no se limita a la intervención médica, porque las intervenciones psicosociales también son relevantes y necesarias. Wakefield cuestionó la tendencia a calificar como trastornos muchas condiciones que no cumplen sus criterios, porque eso produce una medicalización y patologización de problemas que no presentan ninguna disfunción. Aplicó ese argumento para cuestionar varias categorías que se incluyeron en el DSM, el Manual de Trastornos Mentales desarrollado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Por ejemplo, Wakefield sostiene que el abuso de sustancias sin que provoquen dependencia, los atracones, el acaparamiento de objetos y algunas subcategorías definidas por sentimientos de ansiedad y tristeza no deberían ser considerados como trastornos, sino como variaciones normales. El enfoque de Wakefield permite responder a los argumentos de Thomas Szasz, un psiquiatra que cuestionó la idea de enfermedad mental. Szasz consideró que la expresión enfermedad mental es una metáfora inapropiada debido a las diferencias que existen entre las condiciones mentales y las enfermedades físicas. Además, afirmó que la expresión enfermedad mental es perjudicial porque estigmatiza a las personas, disminuye su responsabilidad individual y actúa como una herramienta de control social para aquellos que no cumplen con las normas. Desde el enfoque de Wakefield, no es cierto que se trate de una metáfora inapropiada, porque los procesos mentales pueden ser analizados en términos de funciones y disfunciones en forma análoga a los demás procesos biológicos. Por otro lado, los perjuicios señalados por Szasz ocurren cuando el concepto de trastorno se aplica en forma incorrecta, pero puede evitarse cuando el concepto se aplica en forma rigurosa. Por ejemplo, en el siglo XIX, el médico estadounidense Samuel Cartwright sostuvo que la drapetomanía era una enfermedad que impulsaba a los esclavos a tratar de escapar de la esclavitud. Esta categoría no cumple los criterios de Wakefield y es solo una forma de control social levemente disfrazada de ciencia.
Sería un error suponer que las categorías que cumplen los criterios de Wakefield son equivalentes a ese ejemplo. Entonces, podemos responder a la pregunta inicial de si los trastornos mentales son enfermedades diciendo que quien habla de trastornos mentales presupone la hipótesis de que hay una disfunción y que es dañina. Pero esa hipótesis podría estar equivocada. ¿Por qué? Los avances del conocimiento pueden debilitar o refutar la hipótesis, en cuyo caso la condición se debe eliminar del listado de trastornos y se debe recategorizar como variación normal. En el pasado se eliminaron del listado de trastornos las categorías de homosexualidad y homosexualidad egodistónica, entre otras, porque no cumplían los criterios. Actualmente existen controversias respecto a si algunas categorías psiquiátricas actuales cumplen ambos criterios. Por ejemplo, la dislexia, la psicopatía, los trastornos de personalidad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el abuso de sustancias sin dependencia, algunas parafilias sexuales y algunas subcategorías de ansiedad y de estado de ánimo decaído. Aplicando el enfoque de Wakefield, podemos decir que los trastornos mentales no son adaptativos porque si fuesen adaptativos no serían una disfunción, sino una variación normal en la especie. En este contexto, decir que un rasgo es adaptativo significa que el rasgo otorga ventajas para sobrevivir y reproducirse en el entorno actual y fue seleccionado porque otorgaba a nuestros ancestros ventajas para sobrevivir y reproducirse. Los trastornos son definidos como disfunciones dañinas, es decir, son fallas en el funcionamiento de ciertos rasgos adaptativos y esas fallas generan malestar subjetivo o discapacidad. Entonces, la definición misma implica que el trastorno no es un rasgo adaptativo, sino su falla. Lo que sí podría ocurrir es que exista una condición que hoy pensamos que es trastorno y que en el futuro descubramos que en realidad es un rasgo adaptativo. Pero si eso ocurriera, deberíamos eliminar esa condición del listado de trastornos y recategorizarla como una variación normal. El cambio de categoría tendría efectos en la forma en que pensamos los tratamientos de esa condición, pero Wakefield considera que no necesariamente implicaría eliminar su tratamiento médico. Según Wakefield, esta cuestión debería discutirse caso por caso, ya que una variación normal también podría recibir un tratamiento médico. Por ejemplo, aunque el dolor de parto no es un trastorno, se usa la anestesia epidural para reducir el dolor. Por otro lado, si bien los trastornos no son adaptativos, algunos síntomas subjetivos y signos objetivos de los trastornos sí pueden serlo, del mismo modo que la fiebre, la tos y el dolor son síntomas adaptativos de las enfermedades físicas. Por ejemplo, en una gripe, la dificultad para respirar es provocada por la infección, mientras que la fiebre, la tos y el dolor son mecanismos seleccionados para recuperar la salud. La fiebre ayuda a combatir agentes infecciosos, elevando la temperatura corporal, ya que muchas bacterias y virus no pueden sobrevivir o reproducirse a temperaturas elevadas. La tos es un reflejo protector que elimina irritantes o patógenos de las vías respiratorias. El dolor nos alerta sobre un problema y nos motiva a tomar medidas protectoras. Entonces, la fiebre, la tos y el dolor son adaptativos porque son mecanismos seleccionados para recuperar la salud. Pero la enfermedad misma no es adaptativa, sino que es una falla en ciertos mecanismos adaptativos. De modo análogo a la fiebre, la tos y el dolor, las emociones de ansiedad y tristeza fueron seleccionadas porque generan ventajas adaptativas. Estos mecanismos pueden generar alarmas falsas y son vulnerables a provocar disfunciones que causan trastornos. Pero cuando funcionan normalmente, la ansiedad y la tristeza no deben considerarse como trastornos. El hecho de que los trastornos mentales no sean adaptativos no implica que no requieran explicaciones evolucionistas. Necesitamos explicaciones evolucionistas de los rasgos que nos hacen vulnerables a enfermedades y trastornos. Dado que un trastorno se define como una disfunción dañina y una disfunción es la pérdida o falla de una función adaptativa seleccionada en la historia de la especie, es necesario investigar cuál es la función adaptativa que falló y cuáles fueron las causas de esa falla. Por ejemplo,
La explicación evolucionista de los trastornos de ansiedad plantea que la ansiedad es una emoción adaptativa que fue seleccionada porque otorgó ventajas a nuestros ancestros, pero puede volverse disfuncional cuando se vuelve excesiva y cuando se focaliza en estímulos que no son peligrosos. Reconocer que las emociones negativas son adaptativas es una contribución importante de la explicación evolucionista, pero esas emociones son síntomas y no trastornos. Lo que sí puede constituir un trastorno son los déficits y excesos de las emociones. Los excesos pueden explicarse con la metáfora del detector de incendios. Preferimos que un detector de incendios se active de más y no de menos, porque si se activa de más genera una falsa alarma, pero si se activa de menos podría ser fatal. Lo mismo ocurre con los sistemas de defensa de los organismos. A menudo están diseñados para reaccionar incluso ante amenazas pequeñas o improbables, porque un falso negativo llevaría a no defenderse cuando la amenaza es real, y eso puede ser fatal o altamente costoso, mientras que un falso positivo llevaría a tener una reacción exagerada ante algo que no lo merece, y eso no es demasiado costoso. Por lo tanto, muchas respuestas defensivas, desde la fiebre hasta la ansiedad, a veces ocurren con niveles desproporcionados a la amenaza real. Se denomina psiquiatría evolucionista al estudio de las explicaciones evolucionistas de los trastornos mentales y medicina evolucionista al estudio de las explicaciones evolucionistas de las enfermedades médicas. La psiquiatría evolucionista estudia el origen evolutivo de los rasgos que nos vuelven vulnerables a tener cada trastorno y de los síntomas y signos adaptativos de cada trastorno. Es una disciplina que recién está comenzando a desarrollarse. Ya cuenta con estudios empíricos, pero muchas de sus hipótesis todavía no se investigaron en forma sistemática. Aunque existen antecedentes en el siglo XX, el primer libro de psiquiatría evolucionista se publicó en 1998 y el primer simposio se realizó en 2016 en el Reino Unido. La contribución fundamental de la psiquiatría evolucionista es que nos permite entender cómo fueron seleccionadas ciertas capacidades adaptativas y por qué esas capacidades son vulnerables a tener las fallas que definen a cada trastorno. Por ejemplo, la psiquiatría evolucionista nos permite entender cómo surgieron ciertos rasgos adaptativos como la ansiedad, la tristeza y la preferencia por alimentos ricos en calorías, y por qué estos rasgos adaptativos a veces fallan y desencadenan trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o trastornos de la alimentación. Además, la psiquiatría evolucionista nos permite entender por qué algunos desajustes problemáticos entre las funciones seleccionadas y los ambientes actuales no son necesariamente trastornos mentales, porque la persona puede sentirse mal debido a las características del ambiente sin que exista ninguna falla en el funcionamiento de sus rasgos adaptativos. Es el caso de las minorías LGBT cuando eran menos aceptadas que ahora en Occidente. Para entender la importancia de esta disciplina, pensemos en las 4 preguntas que propuso el etólogo Nicholas Tinbergen para explicar la conducta. La pregunta por el mecanismo se enfoca en los procesos fisiológicos y ambientales inmediatamente anteriores a la conducta. La pregunta sobre el desarrollo aborda las causas en la historia del individuo, incluyendo el aprendizaje. La pregunta sobre la evolución examina las causas en la historia de la especie. Y la pregunta por la función analiza los efectos de la conducta en la supervivencia y reproducción de la especie en su entorno actual. Las 2 últimas preguntas refieren a las explicaciones evolucionistas y son necesarias para una explicación completa de los trastornos mentales. Las explicaciones evolucionistas también son relevantes para la psicoeducación, que es la información educativa que los especialistas proporcionan a los pacientes sobre su trastorno o condición. Como ya mencionamos, la evidencia sobre hipótesis evolucionistas puede hacernos replantear si corresponde hablar de trastorno o de variación normal. Actualmente, el enfoque de la neurodiversidad propone que algunas condiciones, como los trastornos del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, deben considerarse como variantes dentro del espectro normal en vez de como anomalías o disfunciones que deben corregirse. Por ahora existen debates, pero si la evidencia favorece esa posición,
Eso implicaría que debemos eliminar esas condiciones del listado de trastornos y recategorizarlas como variaciones normales sin que eso impida que reciban tratamiento médico cuando resulte necesario. El psiquiatra evolucionista Rudolf Nesi plantea 5 factores explicativos para entender el origen evolutivo de la vulnerabilidad a los distintos trastornos mentales. El primer factor explicativo es el azar. La selección natural combina un proceso azaroso de mutación y un proceso no azaroso de selección de los rasgos ventajosos para la supervivencia y reproducción del individuo o de sus parientes con genes similares. La deriva genética refiere a la conservación o pérdida de variantes genéticas ventajosas o desventajosas debido al azar. Algunas vulnerabilidades surgen por el balance entre mutación y selección, porque constantemente surgen mutaciones desventajosas que la selección elimina en forma lenta. El desarrollo del cerebro está guiado por los genes, pero está sujeto a variaciones azarosas que pueden generar disfunciones. La exposición a la contaminación ambiental durante el embarazo y la infancia puede afectar el desarrollo neural de los niños y alimentar el riesgo de problemas de salud mental. El segundo factor explicativo es la historia previa. Cuando construimos máquinas, podemos diseñarlas desde cero. En cambio, la selección natural no puede diseñar un rasgo desde cero y solo puede actuar sobre variaciones genéticas novedosas que surgen en una población con rasgos ya establecidos por su historia previa. Por ejemplo, tenemos un punto ciego, es decir, una parte en la que el ojo no ve porque los nervios en el ojo se ubican entre la luz y la retina y no tenemos células sensibles a la luz en la región del nervio óptico. Pero esa parte que el ojo no ve es completada por el cerebro. Esta disposición no es óptima desde una perspectiva de diseño humano y se debe a que la selección natural operó sobre las estructuras ya presentes en la población. El tercer factor explicativo es el desajuste evolutivo. Muchas vulnerabilidades surgen porque la selección natural es más lenta que los cambios ambientales, lo que genera desajustes de un rasgo que en el pasado podía ser ventajoso o neutral, pero se vuelve desventajoso en el entorno moderno. Por ejemplo, hoy podemos satisfacer en forma ilimitada nuestros deseos de dulces, sal y grasas. Los dulces y las grasas son adaptativos porque son ricos en calorías y la sal porque el cuerpo la necesita. Estos deseos fueron seleccionados por su función adaptativa, pero los excesos generan problemas como la obesidad y los trastornos de la alimentación. Las redes sociales aumentaron la exposición a situaciones que generan ansiedad, depresión y sentimientos de inadecuación social. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad podría explicarse por un desajuste evolutivo, ya que el entorno actual demanda una mayor habilidad para mantener la atención en una tarea específica, mientras que los entornos del pasado exigían una mayor capacidad de cambio entre diferentes tareas. Existen hipótesis que plantean que la dificultad de concentración característica de este trastorno podría representar un extremo disfuncional de un rasgo que en su nivel óptimo sería adaptativo y funcional para la realización de múltiples tareas. El cuarto factor explicativo es el balance de costos y beneficios. Un fenómeno presente en cualquier sistema, ya sea que haya sido diseñado por seres humanos o moldeado por la selección natural. Los rasgos suelen tener perjuicios por déficit o exceso. Un exceso de ansiedad podría impedir que la persona consiga trabajo o pareja, y un déficit de ansiedad podría llevar a que realice conductas imprudentes. Algunas tareas requieren una atención concentrada y persistente, y otras tareas requieren de la capacidad de cambiar el foco de atención con rapidez. La tendencia a relacionar eventos permite predecir riesgos, pero puede generar creencias falsas y supersticiosas. En estas situaciones, la selección natural favorece niveles intermedios de un rasgo en lugar de los extremos. Esto se llama selección estabilizadora y se debe a que las personas con rasgos intermedios tienen más ventajas adaptativas que las que tienen rasgos extremos. Por ejemplo, una persona con ansiedad intermedia tiene más ventajas que quienes son muy temerosos o muy imprudentes. Sin embargo, sigue existiendo un grado de variabilidad en el rasgo y quienes están más cerca de los extremos
pueden ser más propensos a tener un trastorno. Dentro de este tipo de explicación por balances de costos y beneficios, se ubica la distinción entre estrategias de vida rápida versus lenta que se puede aplicar a especies y a individuos. Las especies que adoptan estrategias rápidas, como insectos o roedores, priorizan la cantidad de descendencia en lugar de la calidad del cuidado parental. Esta estrategia resulta más adaptativa en entornos impredecibles y cambiantes. En contraste, las especies que adoptan estrategias lentas, como elefantes y ballenas, priorizan la calidad del cuidado parental sobre la cantidad de descendencia. Esta estrategia resulta más adaptativa en entornos estables y predecibles. En contraste con otras especies, los humanos adoptan una estrategia de vida más lenta, caracterizada por un extenso periodo de vulnerabilidad infantil, un inicio tardío en la reproducción y una mayor longevidad. La diferencia entre estrategias de vida rápida versus lenta no solo se presenta entre especies distintas, sino entre individuos de una misma especie. En la especie humana, algunos individuos adoptan la estrategia de vida rápida centrada en la cantidad de descendencia y otros adoptan la estrategia de vida lenta centrada en el cuidado parental. La variación de estrategias puede deberse a una combinación de factores genéticos y ambientales, incluyendo las experiencias infantiles. Las personas con estrategias rápidas priorizan las ganancias a corto plazo y tienen poca consideración por las consecuencias a largo plazo, porque en un ambiente impredecible las recompensas diferidas podrían no ocurrir nunca. Por el contrario, las personas con estrategia lenta son más propensas a planificar a largo plazo, porque en entornos más estables el futuro es más predecible y el riesgo de mortalidad es menor. La ubicación en el continuo rápido-lento parece influir en la vulnerabilidad a padecer distintos trastornos. Las estrategias rápidas aumentan la vulnerabilidad a los trastornos caracterizados por la búsqueda de sensaciones, la toma de riesgos, la falta de inhibición, la violencia interpersonal, bajos niveles de responsabilidad y amabilidad y una sexualidad promiscua con maduración sexual temprana. Las estrategias lentas aumentan la vulnerabilidad a los trastornos caracterizados por la aversión al riesgo, la inhibición del comportamiento, extremos de responsabilidad y amabilidad, una sexualidad restringida y maduración sexual tardía. Por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de ansiedad social. El quinto factor explicativo son las adaptaciones que benefician la transmisión de genes a expensas de la salud, el bienestar o la longevidad del individuo. Por ejemplo, el deseo de apareamiento es un rasgo adaptativo que beneficia la supervivencia de la especie. Sin embargo, en ocasiones, esta tendencia adaptativa puede perjudicar al individuo al dar lugar a efectos secundarios como el desarrollo de celos extremos o un miedo excesivo al rechazo. Además, puede conducir a que el individuo ejerza o tolere conductas violentas en la pareja. En resumen, los trastornos mentales requieren explicaciones evolucionistas, pero es un error pensar que los trastornos son adaptativos porque un trastorno se define como una disfunción dañina, una falla de un rasgo adaptativo que genera perjuicios. La falla no otorga ventajas para la supervivencia y la reproducción, ni fue seleccionada por otorgar ventajas. Pero algunos síntomas del trastorno sí pueden ser adaptativos y entender sus ventajas adaptativas nos permite entender mejor el trastorno. Cuando surge evidencia de que una categoría diagnóstica es adaptativa, es decir, que otorga ventajas para la supervivencia y la reproducción y fue seleccionada para otorgar esas ventajas, eso constituye un argumento para eliminar la categoría del listado de trastornos. Lo que se debe explicar es el origen evolutivo de los rasgos que nos vuelven vulnerables a un trastorno y los mecanismos adaptativos cuya falla define a cada trastorno. En el video revisamos algunas ideas de este campo de estudio que está todavía en sus inicios. Habrá que ver qué aportes teóricos y empíricos realiza en los próximos años. Esto es todo por hoy. Agradecemos a quienes hayan llegado hasta aquí por acompañarnos y agradecemos muy especialmente a nuestros Patreons, nuestros micromecenas que hacen posible la continuidad de este canal.